No los presiones. Ahora la hoja. Hay dos cosas que quisiera decirte. Entre más temprano, y esto lo digo para todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes, niñas y niños que desean dedicarse a esto, entre más temprano accesas al mundo que deseas pertenecer de corazón, esta pasión te da de comer y te hace feliz. Y lo digo porque hay mucho prejuicio para dedicarse a ser actor y lamentablemente cuando entras muy tarde has perdido la capacidad de concentración en lo que estás, de entrega. Tienes que recuperarla porque estás en contracorriente con los deseos del círculo familiar. Así que si quieren que sus hijos y sus hijas logren un objetivo, hay que dejar que lo prueben. Uno mismo se va a dar cuenta cuál es su lugar en el arte. No se asusten, no todos podemos ser actores, pero el arte comprende muchos espacios. El camarógrafo, el guionista, el director, el crítico, el continuista, el vestuarista, el iluminador, el tramoyo. Hay tantas fuentes de trabajo inmersas en el arte escénico que debiéramos de descubrirlo de manera individual. Y tienes razón, yo lo descubrí a los 5 años, aún no entraba a la primaria y yo le dije a mi padre, iba a cumplir 6 años, y le dije que quería ser artista como él, era la palabra que usábamos. Mi padre era actor, cuando yo nací ya no lo era delegado de la ANDA. Después de un accidente en una película pasó a ser delegado y él obviamente se negó, pero mi madre nunca se negó. Ellos creyeron que se me iba a pasar al año, porque cuando uno se dedica también a esto, lo amas tanto que no importan las fiestas, ni las navidades, ni las vacaciones, y eso pensaban mis padres. Cuando nos vayamos todos de vacaciones y la niña se tenga que quedar con la abuela o con alguien para que llegue a sus ensayos, ahí se le va a quitar el gustito de dedicarse a ser actriz. Nunca se me quitó. A mí no me importaba fiesta alguna. Yo tenía ensayo y luego tenía clase y luego tenía función. Era como haber entrado a un mundo mágico, independiente, con mis propias decisiones y teniendo la manera de entrar en contacto con el adulto de otras formas, ¿no? Entonces yo era una niña que hablaba, que preguntaba, siempre he sido una actriz que pregunta a mis directores cómo ven el personaje, así que eso quedó para siempre en mí, y cuando doy clases es lo primero que le digo a mis alumnos, ¿no? Si no me preguntas, no entiendes, porque el arte de actuar es un arte que se aprende, es decir, cada persona debe de aprender a hacerlo, no se enseña como las matemáticas. De entrada te felicito porque en efecto el nombre correcto, incluso en español, porque es una marca registrada, es Cirque du Soleil, no Circo del Sol, que de hecho existe un Circo del Sol argentino. Así que esto es una marca registrada y se dice Cirque du Soleil, aunque hables de ese en español. Bien, te felicito. ¿Y cómo fue? Es el casting más difícil que he hecho en mi vida. Duró 3 días en México, 3 días en video y 3 días en Montreal. O sea, 9 días de casting con una separación entre ellos de, te gusta, 3 meses más o menos entre uno, otro y otro. Es una gran empresa. Es una empresa del primer mundo en el show business o en el espectáculo. Y ¿cómo me fue? Bien, aunque extrañaba mucho a mi hijo. Yo ya era madre, mi hijo estaba en la primaria y deseaba que fuese conmigo, pero mi contrato no era familiar. La empresa tiene una normatividad interna que algunos espectáculos son con familias, sus acróbatas, y otros sin eso. Yo estaba así contratada. Ahora yo era contratada como character, que le llaman ellos, es decir, tenía un personaje que realizar en una de sus producciones. También me pedían cantar y tengo ciertas habilidades para mover mi cuerpo, así que las ponía en función con todo el quilataje que ya manejo, ¿no? Eso era muy lindo, estuve 2 años con ellos, pero estuve en un espectáculo llamado Winter Season, que son ese tipo de contrataciones que vas por una temporada y luego te regresan a tu país. Después de haber sopesado mi carrera, me daba cuenta que aunque me gustaba mucho estar allá,
Esos 6 meses que no trabajaba con ellos me hacía perder muchos contratos en México, porque la gente apenas se daba cuenta que ya estaba aquí, yo me tenía que volver a ir. Entonces les agradecí a Cirque du Soleil, como les sigo agradeciendo, el haber pertenecido a un espectáculo de primer mundo, y regresé a mi país a continuar. Tienes razón que en el 2018 vieron la luz pública algunas películas, de hecho no fueron 3, durante el año yo participé en 6 estrenos, pero no todas las películas se filmaron ni en ese año ni antes. Postproducir en nuestro país es lento y muy costoso, y distribuir es titánico. Así que hubo películas que se estrenaron en el 2018, pero yo las había hecho 4 años antes. El caso de Sueño en otro idioma también fue una película que les llevó 2 años postproducirla. ¿Cómo fue mi experiencia? Fue muy bella porque el guión es un poema, es del hermano de Ernesto Contreras, y es un poema, el guión no es lo que viste en pantalla nada más. Obviamente las características de lo que es una distribución fílmica, para que se vea comercialmente, tiene cierta duración. Entonces, aunque se filmaron muchas más escenas, no se pueden llevar a la pantalla, se edita de tal manera que dure lo que tiene que durar para su distribución comercial. Entonces, bueno, cuando yo estaba viéndola y vi que quitaban muchas escenas, sentí feo, me dio tristeza, pero entendí lo que hacía Ernesto y su editor, no pueden llevarlo todo, aunque todo hubiese funcionado. Y bueno, el tema es extraordinario, la vuelta de tuerca que el guión le da al tema es muy buena, es lo que más me sorprendió cuando estaba leyendo ese guión, y haber sido invitada específicamente o exprofeso por Ernesto Contreras es un honor, puesto que yo admito que yo no hice casting. Ernesto me llamó y me dijo: Norma, hemos trabajado juntos y este personaje es para ti. Flaviana, lo escribí pensando en ti, así que solamente falta que me digas si lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, entonces inició un casting. Claro que leí ese poema y dije, pero por favor, ¿cuándo empezamos?, ¿no? Y tuvo las características ambientales muy difíciles, porque nos fuimos a la selva veracruzana, donde siempre está lloviendo, muy constante, muchos meses llueve. Y entonces realizar una película de bajo presupuesto, donde siempre está lloviendo en la selva, donde el lodo te da las rodillas y todo está húmedo, siempre húmedo. Yo creo que de 36 días de llamado ha de haber llovido 27, ¿no? O sea, mucha lluvia. Y fue muy difícil, pero contó con uno de los gaffers mexicanos extraordinarios, igual que uno de los fotógrafos que ganó un Ariel por esa película, que fue Tonatio Martínez, y el gaffer Javier Enríquez. Grandes realizadores y técnicos mexicanos, un estupendo cinefotógrafo como es Tonatio, y bueno, la dirección de Ernesto, ¿no? Muy bien, fue muy agradable. Un gaffer es la persona encargada, pegada a su director de fotografía, encargada de iluminar y crear ambientes para que la cámara capte lo que el fotógrafo desea.